La vida de una persona puede cambiar en un instante, vendida como una simple mercancía para saldar una deuda de honor. Se convirtió en la prisionera de un hombre que juró odiarla, en un trofeo para vengar una traición del pasado. Él planeó meticulosamente cómo destrozar su espíritu, usar su inocencia como un arma contra su propio padre. Lo que nunca calculó fue que el corazón tiene sus propias reglas y que el odio, a veces, es solo el refugio de un amor que aún no se atreve a nacer. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Alejandro Valdepeña observó a la joven desde el otro lado de la inmensa mesa de caoba pulida, sus ojos grises, duros como el acero, recorriéndola sin disimulo. Se llamaba Sofía, y era el precio final de la ruina de su padre. Ricardo Montero, el hombre que le había arrebatado todo a su familia, ahora estaba sentado frente a él, pálido y sudoroso, ofreciendo a su única hija como si fuera un objeto de colección. El desprecio que sentía Alejandro era tan profundo que le quemaba la garganta. Vio el ligero temblor en las manos de Sofía mientras ella mantenía la vista fija en la superficie de la mesa, su largo cabello castaño cayendo como una cortina para ocultar su rostro. Era hermosa, de una manera delicada y pura que casi parecía fuera de lugar en esa habitación cargada de odio y desesperación. Y era suya. Acepto, dijo Alejandro. Su voz era un murmullo grave y peligroso que resonó en el silencio tenso de la oficina. Ricardo Montero soltó un suspiro de alivio que a Alejandro le provocó náuseas. Se levantó, indicando el final de la negociación. El matrimonio se celebrará en privado mañana mismo. Te convertirás en mi esposa, Sofía. Vivirás en mi casa y obedecerás mis reglas. A cambio, miró directamente a Ricardo, tu deuda quedará saldada. No volverás a saber de mí ni yo de ti. Y por tu bien, espero no volver a verte cerca de mi propiedad, ni cerca de ella. La amenaza era clara. Ricardo asintió rápidamente, sin atreverse a mirar a su hija. Se levantó y, sin una sola palabra de despedida para la joven que había vendido, abandonó la oficina a toda prisa, como si el mismo diablo le estuviera pisando los talones. Sofía se quedó sola frente a su comprador, su futuro esposo, su carcelero. Levantó la vista por primera vez, y sus ojos, de un color miel asustado pero desafiante, se encontraron con los de él. En ese momento, Alejandro sintió una extraña sacudida, una chispa de algo que no esperaba. Era la fuerza que vio en ella, una resistencia silenciosa que le prometía que romperla no sería tan fácil como había pensado. Y la idea, en lugar de frustrarlo, le provocó una retorcida satisfacción. Se acercó lentamente, rodeando la mesa hasta quedar de pie junto a ella. Se inclinó, su rostro muy cerca del de ella, aspirando su aroma, una mezcla de flores y miedo. Bienvenida a tu nueva vida, pequeña Montero, susurró con una voz cargada de una intimidad cruel. Espero que estés preparada para pagar cada centavo de la deuda de tu padre. Porque yo voy a cobrarlo con intereses. Sofía no retrocedió. Un temblor la recorrió, pero mantuvo la barbilla en alto. No soy una Montero, dijo con una voz sorprendentemente firme. Mi madre murió cuando yo era una niña. Legalmente, llevo su apellido. Soy Sofía Alcázar. Alejandro se enderezó, una ceja arqueada por la sorpresa. Esa pequeña rebelión, esa afirmación de identidad, lo descolocó por un segundo. Una sonrisa gélida y depredadora se dibujó en sus labios. Para el mundo y para mí, eres la hija de Ricardo Montero. Eres la garantía de su deuda. Eres mía, y te llamaré como me plazca. Ahora, levántate. Nos vamos a casa. Le tendió la mano, no como una invitación, sino como una orden. Después de un instante de duda, ella la tomó. Su piel era suave y cálida contra la de él, una sensación que lo recorrió como una corriente eléctrica, desconcertante y poderosa. La apretó con más fuerza de la necesaria, recordándole a ambos quién tenía el control, mientras la conducía fuera de la oficina, hacia la jaula de oro que había preparado para ella. El viaje a la mansión Valdepeña fue un tormento silencioso. Sofía miraba por la ventana polarizada del lujoso automóvil, viendo pasar la ciudad como un borrón de luces y sombras, una vida que ya no le pertenecía. A su lado, Alejandro no decía nada, su presencia era una masa de poder y hostilidad contenida que llenaba el espacio. Cuando el coche atravesó unas imponentes puertas de hierro forjado y avanzó por un largo camino flanqueado por árboles perfectamente podados, ella sintió que el corazón se le encogía. La casa, si se le podía llamar así,
Era una obra maestra de la arquitectura moderna, una estructura de vidrio, acero y piedra que se erguía como un monumento a la riqueza y al poder. Pero para Sofía, parecía una fortaleza, una prisión. Al entrar, fueron recibidos por el personal, una fila de hombres y mujeres con uniformes impecables y rostros impasibles. Una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño severo y ojos amables que no encajaban con su expresión, se adelantó. Señor Valdepeña, bienvenido. Todo está listo como ordenó. Elena, dijo Alejandro, su tono cortante. Ella es Sofía. A partir de ahora, la señora de la casa. Muéstrale su habitación. Asegúrate de que no le falte nada, pero que entienda que no puede salir de la propiedad sin mi permiso expreso. Tampoco tendrá acceso a teléfonos ni a internet hasta nuevo aviso. Elena miró a Sofía con una mezcla de lástima y curiosidad antes de asentir. Sí, señor. Por aquí, señora. Sofía siguió a Elena por una escalera monumental y a través de pasillos tan anchos y silenciosos que parecían de un museo. Todo era frío, impecable y desprovisto de calidez. La habitación a la que la llevaron era enorme, con un balcón que daba a un jardín meticulosamente diseñado y a una piscina infinita. La cama era gigantesca, y el armario era del tamaño de su antiguo apartamento. Si necesita cualquier cosa, solo use el intercomunicador, dijo Elena en voz baja, mostrándole un pequeño panel en la pared. La cena se servirá a las 9. Se detuvo en la puerta y, por un instante, su rostro profesional se suavizó. Sé que esto debe ser difícil. Trate de ser fuerte. Sofía solo pudo asentir, demasiado abrumada para hablar. Cuando la puerta se cerró, se derrumbó sobre la cama de sábanas de seda, el primer sollozo escapando de sus labios. Había sido fuerte frente a su padre, frente a Alejandro, pero ahora, en la soledad de su celda de lujo, el miedo y la desesperanza la inundaron. Esa noche, apenas probó la cena, que le fue servida en un comedor tan grande que la voz de Alejandro parecía resonar desde el otro extremo de la mesa. Él comió en silencio, observándola con una intensidad que le erizaba la piel. Después de la cena, la siguió hasta su habitación. Sofía se detuvo en el umbral, su cuerpo tenso. Él se paró detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Mañana te convertirás en mi esposa, dijo él, su aliento rozando su nuca. Que te quede algo muy claro. Este matrimonio no es de amor, ni siquiera de conveniencia. Es un castigo. Eres el instrumento de mi venganza. Cada día que pases aquí, cada lujo del que disfrutes, será un recordatorio para tu padre de lo que me quitó. Sofía se giró para encararlo, el fuego regresando a sus ojos. Ya me lo dejaste claro. No tienes que repetirlo. ¿Qué más quieres de mí? Alejandro sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Levantó una mano y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos, un gesto que debería haber sido tierno pero que se sintió como una marca. La piel de Sofía ardió ante su contacto. Quiero tu sumisión. Quiero que entiendas que me perteneces por completo. Su mirada descendió a sus labios. Tu cuerpo, tu mente, e incluso tu miedo. Todo es mío. Se inclinó como si fuera a besarla, y Sofía se quedó paralizada, su corazón latiendo con una fuerza dolorosa contra sus costillas. Pero él se detuvo a milímetros de sus labios. No te tocaré esta noche, susurró. No quiero que pienses que hay algún tipo de deseo detrás de mis acciones. Cuando te haga mía, será en mis términos. Será otra lección para tu padre. Pero mientras tanto, su voz se volvió un ronroneo peligroso. Me divertiré mucho viéndote esperar, viéndote anticipar lo inevitable. Cada roce, cada mirada, te recordará quién es tu dueño. Duerme bien, Sofía. Mañana empieza tu verdadera condena. Se apartó y se fue, cerrando la puerta tras de sí y dejándola temblando, no solo de miedo, sino también de una extraña y aterradora corriente de conciencia de su cuerpo que no entendía. Se tocó la mejilla donde la había rozado, la piel todavía hormigueando. Odiaba a ese hombre con cada fibra de su ser, pero su proximidad había despertado algo en ella, algo primitivo y confuso que la asustaba más que su crueldad. La ceremonia fue tan fría e impersonal como la mansión. Un juez vino a la casa al día siguiente, y en la enorme sala de estar, con solo Elena y un hombre de seguridad Alejandro como testigos, se convirtieron en marido y mujer. Sofía pronunció sus votos con voz vacía, sintiendo el frío del anillo de oro en su dedo como si fueran los eslabones de una cadena. Alejandro, por otro lado, pronunció el sí, acepto con una satisfacción palpable, sus ojos grises fijos en ella, saboreando su victoria. Después, el juez se fue y reinó un silencio incómodo.
Ahora eres oficialmente la señora Valdepeña, dijo Alejandro, tomando una copa de champán de una bandeja que un sirviente ofreció. Le extendió una a ella. Bebe. Hay que celebrar mi triunfo. Sofía lo miró a los ojos, el desafío brillando en su interior. Tomó la copa, la sostuvo en alto como si fuera a brindar y luego, con un movimiento deliberado, la arrojó al suelo. El cristal se hizo añicos, esparciéndose por el mármol impecable. No hay nada que celebrar, espetó. La sonrisa de Alejandro se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia helada. En 2 zancadas estuvo frente a ella, sujetándola por los brazos con una fuerza que le dolió. Eres muy valiente en tu jaula, ¿verdad? Siseó, su rostro a centímetros del de ella. Crees que estos pequeños actos de rebeldía te hacen fuerte, pero solo me demuestran lo mucho que tengo que enseñarte. El olor a alcohol y a su colonia masculina la envolvió, embriagador y aterrador. Suéltame, luchó ella, pero él era mucho más fuerte. No me toques. Oh, te tocaré, replicó él, su voz era una caricia áspera. La empujó contra la pared, aprisionando su cuerpo con el suyo. La dureza de sus músculos, la intensidad de su mirada, la dejaron sin aliento. ¿Crees que tu desafío me intimida? Me excita. Me recuerda que debajo de esa fachada de inocencia hay fuego. Su mano subió por su costado, deteniéndose justo debajo de su pecho, sus dedos apretando ligeramente. Sofía jadeó, una mezcla de dolor y una sensación eléctrica que no podía nombrar. ¿Qué crees que estoy sintiendo ahora mismo, Sofía? ¿Rabia? ¿Diversión? Siento el poder de tenerte exactamente donde te quiero. Eres mi esposa. Y como mi esposa, tienes deberes. Su otra mano se deslizó hasta su nuca, sus dedos enredándose en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás. El primer deber es aprender a no desafiarme nunca más. ¿Entendido? El corazón de Sofía latía desbocado. Podía sentir el pulso de él contra su propio cuerpo, un ritmo primario y dominante. Él iba a besarla, lo sabía. Parte de ella quería gritar, luchar, pero otra parte, una parte traicionera y asustada, estaba paralizada por la anticipación. Sus labios finalmente se encontraron con los de ella, pero no fue un beso, fue una conquista. Fue duro, exigente y brutal, un acto de posesión que no pedía nada y lo tomaba todo. Sofía se resistió al principio, pero la fuerza de él era abrumadora. Cuando sus labios se suavizaron por un instante, buscando una respuesta que ella no quería dar, su lengua lamió el contorno de su boca. Un gemido involuntario se escapó de su garganta, y él aprovechó ese instante para profundizar el beso, invadiéndola, marcándola como suya. La arrinconó contra la fría pared, sus caderas presionando las de ella, dejándole claro el efecto que ella tenía en él a pesar de su supuesto desdén. La sensación era abrumadora, una mezcla de terror y una atracción oscura y prohibida que la hacía sentirse mareada. Finalmente, se apartó, dejándola sin aliento, con los labios hinchados y los ojos muy abiertos. Esa es solo una muestra, mi querida esposa, jadeó él, sus ojos brillando con una mezcla de ira y un deseo salvaje. La próxima vez que me desafíes, no seré tan contenido. Ahora, que el personal limpie tu desastre. Y tú, su dedo rozó su labio inferior, húmedo por su beso, vete a tu habitación. Necesito tiempo para calmar las ganas que me has provocado de arrastrarte a mi cama y terminar lo que acabo de empezar. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se fue, dejándola temblando y confundida, la mano sobre sus labios, el sabor del todavía en su boca, el eco de su cuerpo presionado contra el suyo quemándole la piel. Los días se convirtieron en una rutina extraña. Alejandro se iba temprano a trabajar y volvía tarde, y la mayor parte del tiempo, Sofía estaba sola en la inmensa casa. Pasaba las horas en la biblioteca, un santuario de 2 pisos lleno de libros, o caminando por los jardines, siempre bajo la atenta mirada de algún guardia de seguridad. Elena, la ama de llaves, se convirtió en una presencia silenciosa y constante. Le llevaba las comidas, le preguntaba si necesitaba algo, y aunque sus conversaciones eran breves y formales, Sofía sentía una corriente subterránea de simpatía por parte de la mujer mayor. Una tarde, mientras leía en el jardín, Elena se le acercó con una bandeja de té helado. La tarde está muy calurosa, señora, dijo con suavidad. ¿Le importaría que me sentara un momento? Sofía se sorprendió, pero asintió. Se sentaron en silencio por un rato, hasta que Elena habló. Conozco al señor Alejandro desde que era un niño. Lo vi crecer, y también lo vi cambiar. Él odia a mi padre, dijo Sofía, más una declaración que una pregunta.
El señor Ricardo y el padre de Alejandro eran los mejores amigos y socios, explicó Elena, su mirada perdida en el pasado. Construyeron un imperio juntos. Pero hubo una traición. El señor Ricardo lo engañó, le robó todo el dinero de la empresa y los dejó en la ruina. El padre de Alejandro no pudo soportarlo y, poco después, su corazón falló. La madre de Alejandro enfermó de pena y murió al año siguiente. Alejandro era solo un muchacho, tuvo que empezar de cero, con nada más que el deseo de vengar a sus padres. Sofía escuchó la historia, una opresión creciendo en su pecho. Entendía su dolor, su rabia. Pero nada podía justificar lo que le estaba haciendo a ella. Yo no tuve nada que ver con eso, susurró. Lo sé, niña, dijo Elena con tristeza. Pero para él, tú llevas la misma sangre. Él cree que haciéndote sufrir, su padre por fin le paga. Está equivocado, por supuesto. El odio lo ha cegado. Aquella noche, Sofía vio a Alejandro de otra manera. Cuando él llegó y se sentó frente a ella en la mesa del comedor, vio las sombras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula. Vio al joven que lo había perdido todo, consumido por un deseo de venganza que lo estaba devorando por dentro. Esto no lo excusaba, pero por primera vez, sintió una punzada de algo parecido a la compasión. Después de la cena, él no se retiró a su estudio como de costumbre. La siguió hasta el gran salón y se sirvió un whisky. ¿Disfrutaste de tu día de ocio, esposa?, preguntó con sarcasmo. Fue tranquilo, respondió ella, decidiendo no entrar en su juego. Él la estudió por un momento. ¿Nadie te enseñó que es de mala educación preguntar por los demás? ¿No vas a preguntar cómo estuvo mi día? Supongo que si quisieras que lo supiera, me lo dirías, replicó ella con calma. Él soltó una risa corta y sin humor. ¡Qué inteligente! Mi día fue una mierda, si quieres saberlo. Uno de los tratos de tu padre ha salido a la luz, un fraude que podría costarle la libertad. Pero como soy un hombre magnánimo, se acercó a ella, he decidido encargarme de ello. Porque si él va a la cárcel, ¿dónde queda mi diversión? Mi venganza necesita que él sea libre para ver cómo su preciosa hija se marchita en mis manos. Sofía sintió una oleada de ira. Eres un monstruo. Sí, lo soy, confirmó él, deteniéndose frente a ella. Y tú eres la bella que está atrapada con la bestia. Su mirada se suavizó por una fracción de segundo. ¿Te dijo Elena por qué hago esto? Sofía se sorprendió de que él lo supiera. Me lo contó, sí. ¿Y qué piensas?, la desafió. ¿Sientes pena por mí ahora, pobrecito huérfano buscando venganza? Siento pena por el hombre en el que te has convertido, respondió ella con honestidad. Alguien que encuentra placer en el dolor ajeno. El dolor que sientes no se irá destruyéndome a mí. Sus palabras parecieron golpearlo. Dio un paso atrás, como si ella lo hubiera abofeteado. Por un momento, vio una vulnerabilidad en sus ojos, un destello del chico perdido que había sido. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por su habitual máscara de fría crueldad. No necesito tus análisis psicológicos baratos, Sofía. Sé exactamente quién soy y lo que quiero. Bebió un largo trago de su whisky y la miró de arriba abajo, su mirada encendiéndose con el mismo deseo oscuro que había visto en ella el día de su boda. Y en este momento, lo que quiero es recordarte cuál es tu lugar aquí. Dejó el vaso sobre una mesa con un golpe seco y caminó hacia ella, sus intenciones escritas en cada línea de su cuerpo. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza, una mezcla de miedo y esa misma y extraña anticipación. Estaba sola con él en la inmensidad de la noche, atrapada por su rabia y su deseo. Pero esta vez, algo era diferente. Debajo del miedo, una pequeña parte de ella, una parte que odiaba admitir que existía, sentía curiosidad por ver qué pasaría si dejaba que la bestia se acercara. Alejandro avanzó hacia ella, cerrando la distancia entre ellos con una lentitud depredadora que hizo que a Sofía se le erizara la piel de los brazos. Cada paso era una promesa de control, una afirmación de poder. Se detuvo apenas un palmo de ella, tan cerca que el calor de su cuerpo la envolvía, y el aroma a whisky y a su colonia masculina llenaba sus sentidos, una mezcla embriagadora y peligrosa. Sus ojos grises la recorrieron de arriba abajo, deteniéndose en sus labios entreabiertos, luego en el rápido subir y bajar de su pecho. ¿Sabes?, comenzó, su voz un murmullo bajo y ronco que vibraba en el aire quieto. Una de las cosas que más disfruto es romper las cosas hermosas. Tomar algo puro e inmaculado y dejar mi marca en ello hasta que sea irreconocible. Sofía tragó saliva, el corazón golpeándole contra las costillas con la fuerza de un pájaro enjaulado. Quería retroceder,
pero la pared estaba a su espalda y su imponente presencia era una barrera infranqueable. Yo no soy una cosa, dijo, su voz temblando solo un poco. No voy a romperme. Una sonrisa lenta y cruel se dibujó en los labios de Alejandro. Oh, claro que lo harás. Te romperás en mis manos, Sofía. Rogarás. Gritarás. Pero no te preocupes. Su mano se levantó y con una lentitud exquisita, apartó un mechón de cabello de su rostro, sus dedos rozando la piel sensible de su sien en una caricia que fue a la vez una amenaza. Estaré allí para recoger los pedazos. Todos y cada uno de ellos me pertenecen. El contacto, tan leve como era, fue como una descarga eléctrica. Sofía se estremeció violentamente. Él tomó su reacción como un estímulo. En un movimiento rápido, acortó la última distancia que lo separaba, una mano se posó firmemente en la pared junto a la cabeza de ella, atrapándola, mientras la otra se deslizaba por su cintura, atrayéndola contra la dureza de su cuerpo. Ella jadeó, sintiendo cada músculo de su torso contra su abdomen, el calor de su entrepierna presionando contra ella. Era una intimidad forzada, brutal y, para su horror, extrañamente electrizante. «Hueles a miedo», susurró él contra su cabello, su aliento caliente erizándole la piel del cuello. «Me encanta. Es el perfume de mi victoria». «Déjame ir, Alejandro», suplicó ella en un hilo de voz, tratando de empujarlo con las manos en su pecho, pero fue como empujar una pared de granito. Él se rió suavemente, una vibración profunda en su pecho que ella sintió a través de sus palmas. «Nunca. Estás exactamente donde te quiero. Ahora, mírame». Ella se negó, manteniendo la vista fija en la corbata perfectamente anudada de él. Su mano se movió desde su cintura hasta su barbilla, obligándola con una firmeza que no admitía discusión a levantar el rostro. Sus ojos se encontraron, y lo que vio en las profundidades grises de los suyos la dejó sin aliento. No era solo crueldad. Había algo más, algo oscuro y ardiente, un hambre que iba más allá de la venganza. Era deseo, crudo y sin filtros. «Cada vez que me miras con ese desafío en tus ojos», dijo, su pulgar acariciando lentamente su labio inferior, «me pregunto cómo sabrán tus labios cuando los haya conquistado por completo. Me pregunto qué sonidos harás cuando mi nombre sea lo único que puedas pronunciar». Sus palabras eran vulgares, posesivas, diseñadas para humillarla, pero el efecto que tuvieron fue mucho más complejo. Un calor prohibido se extendió por su vientre, una respuesta física que su mente no podía controlar y que la llenó de vergüenza y confusión. Él notó el ligero rubor que subía por su cuello, la forma en que sus pupilas se dilataron. «Eso es», ronroneó. «No luches contra ello. Sé que tú también lo sientes. Esta corriente entre nosotros. Es odio, sí, pero es algo más. Es lo que sucede cuando dos fuerzas chocantes colisionan. Y voy a disfrutar cada segundo de la explosión». Se inclinó y sus labios rozaron los de ella, un contacto tan ligero como el ala de una mariposa, pero que la dejó temblando de pies a cabeza. Sofía contuvo la respiración, esperando el asalto, la brutalidad del beso del día de su boda. Pero no llegó. En cambio, él se demoró, su boca a milímetros de la suya, su aliento mezclándose con el de ella. Era una tortura, una promesa suspendida en el aire. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz era casi un susurro atormentado. «Quiero tomarte aquí mismo, contra esta pared. Quiero arrancarte este vestido y mostrarte exactamente lo que significa ser mía. Quiero escucharte gemir mi nombre hasta que te olvides del de tu padre, hasta que te olvides de todo excepto de mí». Su mano libre se deslizó hacia abajo por su espalda, apretando su trasero y tirándola con más fuerza contra él, dejándola sin ninguna duda sobre la magnitud de su excitación. Un pequeño gemido se escapó de los labios de Sofía, un sonido de pura sorpresa y sensación abrumadora. Ese pequeño sonido pareció romper algo en él. Con una maldición ahogada, la soltó bruscamente y dio 2 pasos hacia atrás, pasándose una mano por el pelo con frustración. Se giró, dándole la espalda, su cuerpo tenso y su respiración agitada. Sofía se apoyó contra la pared, sus propias piernas temblando demasiado para sostenerla, tratando de regular su pulso enloquecido. Reinó un largo silencio, roto solo por el sonido áspero de la respiración de Alejandro. Sofía permaneció apoyada contra la pared, con el corazón martilleándole en los oídos, observando la tensión en su espalda ancha. Lo vio luchar contra sí mismo, los músculos de sus hombros contraídos bajo la fina tela de su camisa. El hombre que se deleitaba en tener el control absoluto acababa de perderlo por completo, traicionado por su propio cuerpo, por un deseo que se negaba a alinearse con sus planes de venganza. Cuando finalmente se giró para mirarla,
Sus ojos eran tormentas de furia y confusión. Su rostro era una máscara de autodesprecio. «Lárgate a tu cuarto», espetó, su voz era un gruñido bajo y violento. «Fuera de mi vista. Ahora». No había rastro del depredador sensual de hacía unos momentos, ahora solo era un hombre enojado y al borde del abismo. Sin decir una palabra, Sofía casi corrió para obedecer, no por miedo a su ira, sino por una abrumadora necesidad de escapar de la atmósfera cargada y de sus propias y confusas reacciones. Mientras subía las escaleras, se tocó los labios, que aún hormigueaban por el roce de los de él, y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La humillación se mezclaba con una conciencia febril de su propio cuerpo que la asustaba y avergonzaba profundamente. Odiaba el efecto que él tenía sobre ella. Lo odiaba a él. Pero una parte aterradora y honesta de sí misma sabía que también le tenía miedo a su propia respuesta. Los días que siguieron fueron diferentes. La hostilidad cargada de tensión fue reemplazada por una indiferencia gélida y deliberada. Alejandro la ignoraba por completo. Compartían las comidas en el inmenso comedor en un silencio tan absoluto que el tintineo de un tenedor contra un plato sonaba como una explosión. Si se cruzaban en un pasillo, él pasaba a su lado como si ella fuera invisible, un fantasma en su propia casa. Al principio, Sofía sintió alivio. Pero a medida que pasaban los días, el alivio dio paso a una extraña sensación de vacío, una inquietud que no podía explicar. La tensión sexual, aunque aterradora, había sido una forma de comunicación, una conexión retorcida pero palpable. Este silencio era peor. Era un muro de hielo, y extrañamente, la hacía sentir más sola y aislada que nunca. Empezó a observar a Alejandro en secreto. Veía cómo se masajeaba las sienes cuando creía que nadie lo miraba, el agotamiento grabado en las líneas alrededor de sus ojos. Lo escuchaba caminar por la casa a altas horas de la noche, incapaz de dormir. El hombre consumido por la venganza estaba, a su vez, siendo consumido por ella. La compasión que había sentido brevemente por él esa noche en que Elena le contó su historia regresó, luchando contra el resentimiento y el miedo que él le provocaba. Una semana después de su enfrentamiento, mientras desayunaban en su habitual silencio sepulcral, él finalmente habló, haciendo que ella se sobresaltara. «Esta noche hay un evento de caridad. ¿Irás conmigo?» Sofía levantó la vista de su plato, sorprendida. «¿Por qué?» «Porque eres mi esposa», dijo, su tono cortante y desprovisto de emoción. «Y el mundo debe ver que los Valdepeñas son más fuertes que nunca. Estarás a mi lado, sonreirás cuando yo sonría y te comportarás con la dignidad que tu nuevo apellido exige. Un coche traerá un vestido y todo lo que necesites esta tarde. Estate lista a las 8. No le preguntó su opinión, simplemente le dio una orden. El resto de la comida transcurrió en silencio, pero ahora el aire vibraba con una nueva tensión, la de la anticipación. La idea de salir de la mansión, de ver otras caras, de respirar un aire que no estuviera viciado por el odio y el deseo reprimido, le provocaba una mezcla de euforia y pánico. A las 5 en punto, tal como él había dicho, llegaron varias cajas de una exclusiva boutique. Elena la ayudó a desempacarlas. Dentro había un vestido de noche de seda de color verde esmeralda que parecía un pecado líquido. Se deslizaba sobre el cuerpo, con un escote elegante pero profundo y una espalda casi completamente descubierta. Era la prenda más hermosa y audaz que había visto en su vida. Junto a él había unos zapatos de tacón vertiginoso y un delicado juego de joyas de diamantes y esmeraldas a juego. «Él quiere exhibirte», dijo Elena en voz baja mientras ayudaba a Sofía a peinarse el cabello en un elegante recogido que dejaba su cuello y espalda al descubierto. «Quiere que todos vean el trofeo que ganó». «No soy un trofeo», replicó Sofía, mirándose en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, una versión glamurosa y sofisticada de sí misma que apenas reconocía. «Lo sé», dijo Elena, sus ojos encontrándose con los de Sofía en el reflejo. Su mano apretó brevemente el hombro de Sofía. «Así que no actúes como uno. Ponte de pie, con la cabeza en alto. Demuéstrale a él y a todo el mundo que no estás rota. Muéstrale a una reina, no a una cautiva». Esas palabras encendieron una chispa de su antiguo espíritu combativo. Elena tenía razón. Si tenía que interpretar un papel, lo haría en sus propios términos. A las 8 en punto, descendió las escaleras. Alejandro la esperaba al pie, vestido con un smoking negro impecablemente cortado que realzaba su altura y la anchura de sus hombros. Cuando la vio, se quedó inmóvil. Sus ojos grises la recorrieron de la cabeza a los pies, y por un instante, vio un destello de pura, masculina admiración en su mirada,
despojada de crueldad y venganza. Fue tan fugaz que casi pensó que lo había imaginado. Se detuvo en la forma en que el vestido se ceñía a sus caderas, en la pálida extensión de su espalda desnuda, y su mandíbula se tensó. Avanzó para encontrarse con ella en el último escalón, tomando su mano. Su contacto, cálido y firme, envió una sacudida familiar a través de ella. «Te ves aceptable», dijo, su voz ronca. Pero sus ojos contaban una historia diferente, una historia de posesividad y un deseo que volvía a arder con fuerza. «Recuerda las reglas, Sofía. No te separes de mi lado. No hables con nadie sin mi permiso. Sonríe y finge que eres la mujer más feliz del mundo». La condujo hacia el coche, su mano moviéndose desde la de ella hasta la parte baja de su espalda, un gesto posesivo que quemaba a través de la fina seda de su vestido. El viaje fue silencioso, pero la atmósfera en el coche era eléctrica. Sofía estaba hiperconsciente de su proximidad, del roce ocasional de su muslo contra el de ella, del calor de su mano en su espalda. Podía sentir sus ojos sobre ella en la oscuridad, una mirada intensa que la hacía sentir a la vez prisionera y el centro de su universo. El salón de baile del hotel estaba lleno de la élite de la ciudad. Candelabros de cristal brillaban sobre una multitud vestida con sus mejores galas. La música de una orquesta en vivo llenaba el aire. Durante un momento, Sofía se sintió deslumbrada, un recuerdo de una vida normal que parecía pertenecer a otra persona. Luego, el brazo de Alejandro se apretó posesivamente alrededor de su cintura, recordándole la realidad. «Sonríe», le susurró al oído, su aliento enviando escalofríos por su espina dorsal. Se movieron por la sala, un par de poder y belleza. Alejandro saludaba a la gente con una sonrisa encantadora que nunca llegaba a sus ojos, presentándola con un orgullo evidente: «Mi esposa, Sofía». Ella desempeñó su papel a la perfección, ofreciendo sonrisas amables y saludos tranquilos, todo mientras sentía su mano como un grillete ardiente en su espalda. Estaban hablando con un magnate de la construcción cuando una voz familiar la llamó, atravesando el murmullo de la multitud. «Sofía, ¿eres tú? No puedo creerlo». Sofía se giró y su corazón dio un vuelco. De pie, a unos metros de distancia, estaba Javier. Javier Alcocer. Su mejor amigo de la universidad. Un hombre alto, de sonrisa fácil y ojos amables, que representaba todo lo que había perdido: la libertad, la risa, la sencillez. Una oleada de alegría pura e incontenible la inundó, y antes de que pudiera pensar, una sonrisa genuina y radiante iluminó su rostro. «Javier», exclamó ella. Él se abrió paso entre la gente y la abrazó con fuerza, un abrazo cálido y familiar que casi la hizo llorar de alivio. «Dios mío, estás preciosa. ¿Pero dónde te has metido? Desapareciste. Tus teléfonos estaban desconectados. Te he estado buscando por todas partes». Estábamos todos muy preocupados. Cuando se separaron, Javier la mantuvo sujeta por los brazos, sus ojos llenos de una preocupación sincera. Fue entonces cuando pareció notar al hombre que estaba a su lado, la presencia helada que había vuelto la atmósfera a su alrededor gélida. Sofía sintió que el brazo de Alejandro a su alrededor se convertía en una garra de acero, apretándola tan fuerte que casi le dolía. Su rostro, que antes había sido encantadoramente social, era ahora una máscara de furia glacial. «Javier», dijo Sofía, recuperando la compostura, aunque su corazón latía con pánico. «Quiero presentarte a mi marido, Alejandro Valdepeña». «Alejandro», él es Javier Alcocer, un viejo amigo de la universidad. Javier extendió una mano con una sonrisa amistosa. «Es un placer conocerlo. Sofía es una de las mejores personas que conozco. Ha tenido suerte de encontrarla». Alejandro ignoró la mano extendida. Sus ojos grises se clavaron en el lugar donde los dedos de Javier todavía descansaban sobre los brazos de Sofía. «Quite sus manos de mi esposa», dijo Alejandro. Su voz era tan baja y letal que el aire pareció congelarse a su alrededor. Javier, sorprendido por la hostilidad, retiró las manos al instante como si se hubiera quemado. Su sonrisa vaciló, la confusión y la preocupación cruzaron su rostro mientras miraba de Alejandro a Sofía. «¿Sofía? ¿Está todo bien?» «Por supuesto que todo está bien», interrumpió Alejandro, atrayendo a Sofía tan cerca que sus cuerpos estaban completamente pegados. Su mano se deslizó hacia arriba por su espalda desnuda en un gesto que era a la vez una caricia y una advertencia. «Mi esposa y yo simplemente disfrutamos de nuestra privacidad. Si nos disculpas, Alcocer, tenemos que irnos». Sin esperar respuesta, sin despedirse de nadie más, Alejandro prácticamente arrastró a Sofía hacia la salida,
su agarre en su brazo era férreo. Ella tuvo que caminar de puntillas para seguir su paso furioso. Los murmullos y las miradas curiosas lo siguieron mientras atravesaban el salón de baile, pero a Alejandro no pareció importarle. Una vez fuera, el aire frío de la noche la golpeó, pero no era nada comparado con la furia helada que emanaba de él. El aparcacoches trajo su coche a toda prisa, intimidado por la expresión asesina del rostro de Alejandro. Abrió la puerta de golpe para Sofía y prácticamente la empujó dentro antes de dar la vuelta y ponerse al volante. El viaje de vuelta a casa fue una tortura de silencio. El coche se llenó de una rabia tan palpable que era casi sofocante. Alejandro conducía demasiado rápido, sus nudillos blancos en el volante. Sofía no se atrevía a hablar, no se atrevía a moverse. Miraba por la ventana las luces de la ciudad pasar como vetas de fuego, su mente corriendo para procesar lo que acababa de suceder. La aparición de Javier había sido como un destello de su vida anterior, un doloroso recordatorio de todo lo que le habían arrebatado. Y la reacción de Alejandro no había sido la de un hombre que se venga fríamente. Había sido la de un hombre consumido por unos celos primarios y salvajes. En cuanto el coche se detuvo con un chirrido frente a la mansión, antes de que el motor se apagara por completo, Alejandro ya estaba fuera, abriendo su puerta y sacándola del vehículo con una fuerza brutal. La arrastró dentro de la casa, cerrando la puerta principal con una patada que resonó como un trueno. Finalmente, la empujó contra la puerta, su cuerpo aprisionando el de ella, sus manos sujetando sus muñecas y clavándolas a cada lado de su cabeza. Estaban pecho contra pecho, la respiración agitada de él golpeando su rostro. Sus ojos grises eran brasas ardientes en la penumbra del vestíbulo. ¿Quién es él?, rugió, su voz desgarrada por una furia que nunca antes le había escuchado. No era fría y controlada. Era caliente, cruda y descontrolada. Te lo he presentado. Es un amigo, gritó ella, luchando inútilmente contra su agarre. No me mientas, gritó él, su rostro a centímetros del de ella. No soy idiota, Sofía. Vi cómo lo mirabas. Esa sonrisa. Nunca me has sonreído así. ¿Era tu amante? ¿Te acostabas con él? ¿Es por eso que te fuiste con él tan fácilmente? El dolor y el absurdo de su acusación le arrancaron una risa amarga. ¿Fácilmente? Tú me compraste. Me obligaste a estar aquí. Pero tu cuerpo cuenta otra historia, ¿verdad? Siseó él, su cadera presionando deliberadamente la de ella. Tu cuerpo responde cuando te toco, aunque tu mente lo odie. Lo siento ahora mismo. Y era verdad. A pesar del miedo, de la ira, su cuerpo reaccionaba a su proximidad, al peligro, al crudo deseo masculino que emanaba de él. Lo extrañas, continuó, su voz bajando a un susurro posesivo y doloroso. ¿Deseas que fueran sus manos las que estuvieran sobre tu piel en lugar de las mías? ¿Querías irte con él esta noche, volver a tu antigua vida? Sus palabras la golpearon. No por la acusación, sino por el dolor subyacente que escuchó en ellas. Era el dolor de un hombre que, contra su voluntad, estaba empezando a preocuparse y se sentía amenazado. ¿Y qué si lo hiciera? Lo desafió, las lágrimas picándole en los ojos por la frustración y la rabia. Cualquier vida sería mejor que esta. Un sonido gutural de pura agonía y furia salió de la garganta de Alejandro. Nunca, gruñó. Nunca te irás. Eres mía. Y luego sus labios se estrellaron contra los de ella. Y entonces sus labios se estrellaron contra los de ella. No fue una conquista como la del día de su boda, fría y calculada para marcar territorio. Esto era un torbellino, una tormenta de furia, celos y un dolor desesperado que la arrastró consigo. Fue un beso brutal, de castigo, sus dientes rozando sus labios, su boca reclamando la de ella sin una pizca de ternura. Sofía luchó, sus manos todavía atrapadas contra la puerta, su cuerpo arqueándose para alejarse de la embestida. Un sollozo de rabia se ahogó en su garganta mientras se la invadía, el sabor a whisky y a la ira masculina inundando sus sentidos. Pero entonces, en medio de la violencia del beso, algo se rompió dentro de ella. Fue el gemido de angustia que él soltó contra su boca, un sonido de pura agonía que la golpeó más fuerte que cualquier fuerza física. De repente, ya no era solo el monstruo, el captor. Era un hombre atormentado, deshecho por una emoción que ni él mismo comprendía. Y en ese instante de vulnerabilidad cruda, su resistencia se desmoronó. Dejó de luchar. Su cuerpo, tenso y combatiente, se relajó contra el de él. Sus labios, antes apretados en un gesto de desafío, se ablandaron bajo la presión de los suyos. Y luego, en un acto que su mente registraría con horror y confusión por días,
Le devolvió el beso. No fue un acto de amor ni de rendición. Fue un instinto, una respuesta a la cruda emoción que la abrumaba, una necesidad de conectar con el hombre detrás de la bestia, de calmar la tormenta que también amenazaba con ahogarla a ella. En el momento en que sintió el cambio en ella, Alejandro se congeló. La furia de su beso vaciló, la fuerza en sus labios se suavizó. Se apartó una fracción de milímetro, sus ojos grises, ahora llenos de una incredulidad aturdida, buscaron los de ella en la penumbra. Lo que vio en su rostro, las lágrimas brillando en sus pestañas, la confusión, la rendición involuntaria, pareció destrozar la última de sus defensas. El beso cambió por completo. La rabia se disipó, reemplazada por una desesperación voraz, un hambre que ya no era cruel, sino necesitada. Su lengua, que antes había sido invasora, ahora la acarició, la buscó, rogando una respuesta que ella ya le estaba dando. Una de sus manos soltó su muñeca y se deslizó hasta la nuca de ella, sus dedos enredándose en su cabello, inclinando su cabeza no con fuerza, sino para profundizar el contacto. La otra mano bajó a su cintura, atrayéndola aún más cerca, no para aprisionarla, sino para moldear su cuerpo contra el suyo, como si quisiera fusionarlos en uno solo. Sofía gimió, un sonido bajo y tembloroso. Su propia mano, ahora libre, subió vacilante hasta el hombro de él, sus dedos aferrándose a la tela de su smoking como si se estuviera ahogando. El mundo se redujo a la sensación de su boca sobre la de ella, a sus cuerpos presionados juntos en la oscuridad del vestíbulo. El odio y el miedo no habían desaparecido, pero ahora estaban enredados con algo nuevo, algo terrible y excitante que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Finalmente, fue él quien rompió el beso, apartándose lentamente, sin aliento. Apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados, su pecho subiendo y bajando en respiraciones profundas e irregulares. Permanecieron así por un largo momento, atrapados en la calma que sigue a la tempestad. Sofía, susurró finalmente, su nombre era un sonido roto, casi una plegaria. Su voz ya no era un arma, era el sonido de una derrota. Abrió los ojos y la miró. El fuego se había ido, reemplazado por un mar de confusión y vulnerabilidad. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué has hecho eso? No lo sé, respondió ella con una sinceridad desoladora, y era la verdad. Las lágrimas finalmente se deslizaron por sus mejillas. Yo no. Él levantó una mano temblorosa y, con una delicadeza que ella nunca había conocido en él, le secó una lágrima con el pulgar. El gesto íntimo fue tan impactante, tan fuera de lugar en el contexto de su relación, que a ella se le cortó la respiración. Él, comenzó Alejandro, su voz áspera, cuando te tocó, cuando te sonrió. Sentí que una parte de mí se incendiaba. Quería matarlo. Quería encerrarte donde nadie pudiera volver a verte. No era una disculpa, ni siquiera una explicación. Era una confesión, una cruda admisión de su posesividad irracional. Ya no hablaba de venganza ni de las deudas de su padre. Estaba hablando de ella. Y el hecho de que él mismo pareciera aterrorizado por esa revelación lo hacía, por primera vez, parecer humano. No soy de tu propiedad, susurró ella, aunque las palabras carecían de la fuerza de antes. Sí, lo eres, replicó él al instante, y el fuego regresó a su mirada, pero ahora era diferente, más defensivo que agresivo. En el momento en que acepté tomarte como pago, te convertiste en mía. Pensé que era por venganza. Pensé que sería simple. Se rió, un sonido hueco y sin humor. Pero no hay nada simple en ti. Eres veneno, Sofía Alcázar. Te has metido bajo mi piel y ahora no sé cómo sacarte. Quizás no deberías haberlo intentado, dijo ella, encontrando un resto de su antigua fortaleza. Se apartó de su frente, creando un poco de distancia, aunque él todavía la mantenía atrapada contra la puerta. Quizás deberías haberme dejado en paz. Ya era tarde para eso, replicó él, su voz subiendo de nuevo. En cuanto te vi en esa oficina, tan desafiante incluso cuando estabas a punto de ser vendida, ya era demasiado tarde. Te odio por eso. Te odio por hacerme sentir esto. Por hacerme perder el control. Se apartó de ella bruscamente, como si quemara, y comenzó a caminar de un lado a otro por el vestíbulo como un animal enjaulado. No quería esto. Todo lo que quería era que Ricardo Montero sufriera. Quería que se arrodillara, que viera su imperio reducido a cenizas, que sintiera una fracción del dolor que mi familia sintió. Se detuvo y la miró, el tormento grabado en su rostro. Y ahora el único que sufre soy yo. Cada vez que te veo, cada vez que respiras en mi casa, es una tortura. ¿Y esta noche? Esta noche, verte con él, tan feliz,
tan libre. Me hizo darme cuenta de que mi plan era estúpido. Destruirte a ti no me daría ninguna satisfacción. Solo me dejaría con las cenizas de la única cosa que... Se detuvo, incapaz o no dispuesto a terminar la frase. El aire se llenó con las palabras no dichas, pesadas y abrumadoras. La única cosa que quería. La única cosa que deseaba. La confesión quedó suspendida entre ellos, más poderosa que si la hubiera pronunciado en voz alta. Finalmente, sacudió la cabeza, como si quisiera alejar los pensamientos. Esto no cambia nada, dijo, reconstruyendo sus muros a toda prisa, su voz volviéndose fría una vez más. Sigues siendo mi prisionera. Pero las reglas han cambiado. No volverás a salir de esta casa. Y si vuelvo a ver a ese tal Javier, me aseguraré de que se arrepienta de haber nacido. Está claro. Ella lo miró, viendo más allá de la amenaza al hombre asustado que la profería. Y por primera vez, no sintió miedo. Sintió una extraña oleada de poder. Lo que está claro, Alejandro, dijo con calma, es que me tienes más miedo a mí del que yo te tengo a ti. Su afirmación lo dejó sin palabras. Pareció golpeado. Después de un largo momento de silencio tenso, simplemente se giró y subió las escaleras sin decir otra palabra, dejándola sola en el vestíbulo, temblando pero extrañamente intacta. En los días siguientes, la dinámica en la mansión Valdepeña se transformó en algo nuevo y aún más desconcertante. El odio abierto y la indiferencia gélida habían desaparecido, reemplazados por una vigilancia obsesiva y una tensión cargada que lo impregnaba todo. Alejandro no la encerró en su habitación, pero se convirtió en su sombra. Si ella leía en la biblioteca, él entraba con el pretexto de buscar un libro y se sentaba en un sillón al otro lado de la sala, sin leer, simplemente observándola por encima del borde de un periódico o la pantalla de su tableta. Si caminaba por el jardín, lo veía observándola desde la ventana de su estudio. Su presencia era una presión constante. La conversación entre ellos era mínima, pero los largos silencios ya no estaban vacíos, sino llenos de las réplicas de aquel beso y las confesiones no terminadas. Los enfrentamientos verbales dieron paso a una guerra silenciosa de miradas. Sofía a menudo levantaba la vista y lo encontraba mirándola con una intensidad que era una mezcla de deseo, resentimiento y una vulnerabilidad que intentaba ocultar desesperadamente. Él parecía estar en guerra consigo mismo, y ella era el campo de batalla. Un mediodía, ella estaba en la piscina, no nadando, sino sentada en el borde, con los pies en el agua fresca, disfrutando del calor del sol en su piel. De repente, sintió una sombra sobre ella. Era Alejandro, de pie detrás de ella con 2 vasos de limonada helada en la mano. «Hace calor», dijo, su voz neutral. Se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus brazos casi se rozaran, y le ofreció un vaso. Sofía lo aceptó con cautela. Bebieron en silencio durante un rato, observando los reflejos del sol bailando en el agua. «Mi madre adoraba este jardín», dijo Alejandro de repente, su voz teñida de una nostalgia que la sorprendió. «Pasaba horas aquí. Decía que las flores no te juzgan». Sofía no sabía qué decir. Era la primera vez que él ofrecía un trozo de su pasado voluntariamente, algo que no estaba envuelto en ira o venganza. «Es muy hermoso», logró decir. «Sí», estuvo de acuerdo él, su mirada perdida entre las rosas. «Cuando lo perdí todo, lo que más dolió no fue el dinero ni la casa. Fue la pérdida de sus recuerdos. No poder volver a caminar por este jardín y sentirla aquí». Miró a Sofía, y por un momento, la máscara se desvaneció por completo. «Estoy destruyendo su lugar feliz convirtiéndolo en tu prisión, ¿no es así?». La pregunta la tomó por sorpresa. No era un desafío ni una acusación, era una pregunta genuina, cargada de un atisbo de arrepentimiento. «Tú eres quien elige hacer de este lugar una prisión», respondió ella con suavidad. «Podría ser un hogar». Él la miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera viendo realmente por primera vez a la mujer que tenía a su lado y no al instrumento de su venganza. Se inclinó ligeramente, como atraído por una fuerza invisible, su mano se levantó como si quisiera tocar su rostro, pero luego sonó su teléfono, rompiendo el hechizo. La máscara de empresario despiadado regresó de inmediato. Se puso de pie y contestó la llamada, su tono se volvió brusco y profesional. Se alejó, discutiendo cifras y contratos, y el momento de conexión se desvaneció como si nunca hubiera ocurrido. Sofía sabía que no podía seguir así. Vivir bajo su constante vigilancia, atrapada en este tira y afloja emocional, la estaba volviendo loca. El breve encuentro con Javier le había recordado que había un mundo fuera de estos muros, una vida que le pertenecía.
La confesión a medias de Alejandro no le había provocado compasión, sino que le había dado claridad. Él estaba obsesionado, y una obsesión así era tan peligrosa como su odio, si no más. Necesitaba un plan. Necesitaba escapar. Pero, ¿cómo? Estaba vigilada constantemente. No tenía teléfono, ni acceso a Internet. La única persona que parecía sentir alguna simpatía por ella era Elena. Esa tarde, la buscó en la cocina. Elena estaba puliendo la plata con una concentración meticulosa. Elena, comenzó Sofía, su voz baja. La mujer mayor levantó la vista, sus ojos amables evaluando su rostro. Dime, niña. Necesito ayuda, dijo Sofía, sin rodeos. No puedo seguir aquí. Me estoy asfixiando. Elena dejó el paño de pulir y suspiró profundamente. Se secó las manos en el delantal y la llevó a la despensa, un lugar más privado. Sabía que este día llegaría, dijo en voz baja. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Necesito ponerme en contacto con alguien. Con mi amigo, Javier. Si pudiera enviarle un mensaje. Es arriesgado, advirtió Elena. El señor Alejandro lo ve todo. Tiene cámaras, el personal le informa. Lo sé, pero tengo que intentarlo. Eres la única en la que puedo confiar. Por favor, Elena. ¿Tienes un teléfono que pueda usar? Solo por un minuto. Elena la estudió, el conflicto evidente en su rostro. Elena la estudió durante un largo y tenso minuto, el conflicto grabado en las arrugas de su rostro. Amaba a Alejandro como a un hijo, lo había visto caer y levantarse de las cenizas, había sido testigo de cómo el odio lo había moldeado hasta convertirlo en un hombre duro y desconfiado. Su lealtad hacia él era profunda, tejida con los hilos de décadas de servicio y afecto. Pero frente a ella estaba esta joven, una víctima inocente en un juego de guerra que ella no había comenzado. Sofía no era solo una prisionera, era un alma que se estaba extinguiendo lentamente, y la conciencia de Elena no le permitiría quedarse de brazos cruzados. Esto es más que peligroso, niña, susurró finalmente, su voz apenas audible por encima de los latidos del corazón de Sofía. Si se entera, no me despedirá. Será mucho peor. Para ambas. Lo sé, respondió Sofía, sus ojos suplicantes. Pero no viviré así. No puedo. Prefiero arriesgarme a todo por un día de libertad que aceptar una vida en esta jaula de oro. La determinación en su voz pareció tomar la decisión por Elena. Con un lento y pesado asentimiento, la mujer mayor se rindió. Mañana es mi día libre. Salgo por la mañana y no regreso hasta la noche. Dame lo que necesites entregar. No haré preguntas sobre el contenido. Solo dime a dónde tengo que llevarlo. El alivio inundó a Sofía con tanta fuerza que casi se le doblaron las rodillas. Agarró las manos de Elena, su piel sorprendentemente suave y cálida. Gracias. Elena, gracias. Nunca lo olvidaré. Esa noche, Sofía apenas pudo dormir. El miedo y la esperanza luchaban en su interior, creando una tormenta de ansiedad y expectación. Se levantó mucho antes del amanecer, y utilizando un trozo de papel de carta que había encontrado en la biblioteca y un bolígrafo que había escondido en su habitación, escribió su mensaje. La carta era breve y desesperada. Le explicó a Javier en términos vagos que no estaba bien, que no podía hablar, pero que necesitaba desesperadamente su ayuda. Le pidió que, si todavía se preocupaba por ella, fuera a la pequeña cafetería cerca de su antiguo apartamento el viernes por la tarde, 3 días después, a las 4. No le pidió que la rescatara. Por ahora, solo ver su rostro amigo, poder hablar con alguien de su antigua vida, era un faro de esperanza lo suficientemente brillante como para arriesgarlo todo. Dobló la nota en un pequeño cuadrado y, temprano a la mañana siguiente, se la entregó a Elena en el pasillo, un intercambio rápido y silencioso, cargado de un significado aterrador. Vio a Elena marcharse poco después, y cada minuto que siguió se extendió en una eternidad. Ese mismo día, Alejandro hizo algo que la descolocó por completo. Volvió a casa a mediodía, algo que nunca hacía. La encontró en la biblioteca y, en lugar de sentarse al otro lado de la habitación en su habitual silencio vigilante, se acercó a ella. Llevaba en la mano una primera edición de 100 años de soledad, encuadernada en cuero. Te he visto leyendo los otros libros de Márquez, dijo, su voz tranquila mientras colocaba el libro en la mesa junto a ella. Pensé que te gustaría tener este. Era de mi padre. Sofía se quedó sin palabras. El gesto era tan inesperadamente considerado, tan normal. Tocó la cubierta de cuero desgastado, sintiendo el peso no solo del libro,
sino del significado que había detrás. Él estaba compartiendo otra pieza de su pasado, otra conexión con las personas que había perdido. ¿Por qué?, susurró ella, levantando la vista para encontrar sus ojos grises. Sus ojos carecían de la habitual dureza, en su lugar había una expresión casi anhelante. Porque eres la única persona en esta casa que lo apreciaría, dijo simplemente. Se sentó en la silla frente a ella, una cercanía cómoda que habría sido impensable solo unos días antes. ¿Te gusta la comida italiana?, preguntó de repente. ¿Qué? La comida italiana. Me preguntaba si te gustaría que le pidiera al chef que preparara lasaña para la cena. La que hacen aquí es casi tan buena como la de mi madre. Estaba intentando tener una conversación normal. La absurda normalidad del momento era más vertiginosa que cualquiera de sus arrebatos de ira. Hablaron, de forma vacilante al principio, y luego con más fluidez. Ella le habló de su amor por la literatura, y él la escuchó, realmente la escuchó, haciendo preguntas que demostraban que estaba prestando atención. Él, a su vez, le habló del negocio naviero de su padre, no de la traición y la ruina, sino de los viajes que hizo con él cuando era niño, del olor del mar y de la emoción de ver un enorme barco zarpar. Por un par de horas, la mansión no se sintió como una prisión. Por un par de horas, no fue el captor y ella no fue la cautiva. Solo eran un hombre y una mujer, sentados en una biblioteca tranquila, compartiendo historias. Una parte traicionera de Sofía deseó que este momento pudiera durar para siempre. El hombre que tenía delante era inteligente, había indicios de calidez bajo las capas de dolor y, cuando no estaba consumido por la rabia, tenía una presencia que era innegablemente magnética. La idea de huir, que había sido su única ancla de cordura, de repente se sintió como una traición. Estaba confundida, desequilibrada, la línea entre el odio y la creciente e indeseada atracción se desdibujaba con cada palabra que compartían. ¿Podría ser este hombre el hogar que ella nunca tuvo? Sacudió la cabeza, despejando la idea. Era un pensamiento peligroso. El hombre amable que tenía delante seguía siendo el mismo hombre que la había comprado, que la había amenazado y que la mantenía prisionera. Esta tregua era solo eso, una tregua, y olvidar la guerra sería un error fatal. Esa noche, Elena regresó. Su rostro estaba pálido y cansado. Mientras ayudaba a Sofía a prepararse para dormir, no se atrevieron a hablar, sabiendo que las paredes podían tener oídos. Pero Elena le dio un pequeño y casi imperceptible asentimiento, y el corazón de Sofía se disparó con una mezcla de terror y triunfo. Había funcionado. El mensaje había sido entregado. La cena esa noche fue diferente. El silencio ya no era tenso, sino casi contemplativo. Sofía se encontró mirando a Alejandro, viendo al hombre que le había mostrado un atisbo de su alma esa tarde en la biblioteca, y sintió una punzada de culpa. Él la sorprendió mirándolo y le ofreció una pequeña y vacilante sonrisa que, por primera vez, llegó a sus ojos. Sofía le devolvió la sonrisa antes de que pudiera evitarlo. El intercambio, tan pequeño, fue como un terremoto en su relación, una promesa silenciosa de un posible futuro que hacía que su inminente traición se sintiera aún más amarga. Pero la mañana del viernes, el día del encuentro, la atmósfera cambió. Alejandro estaba tenso de nuevo, con la vieja frialdad arrastrándose en sus ojos. Patrullaba la casa, hablando por teléfono en tonos cortantes. La tregua había terminado. Sofía se pasó el día en un estado de ansiedad extrema, contando los minutos hasta las 4, inventando y descartando docenas de excusas para salir de la casa. Sabía que no se le permitiría irse, pero esperaba que ocurriera algún milagro. A las 3 de la tarde, justo cuando su esperanza comenzaba a desvanecerse, Elena entró en su habitación. El señor Alejandro acaba de recibir una llamada de negocios urgente. Tuvo que salir. Dice que no volverá hasta tarde. La oportunidad. Era un regalo del cielo, tan inesperado que casi la hizo llorar de alivio. Las puertas, Elena. Los guardias. Yo me encargo de ellos, dijo Elena con firmeza, su lealtad ahora firmemente de parte de Sofía. Les diré que me mandaste a la farmacia por un medicamento y que el señor Alejandro dio su permiso. Uno de los chóferes de menor confianza te llevará. Vete. Vete ahora y no mires atrás. Pero ¿y tú, Elena? ¿Qué te pasará cuando se entere? Yo ya he vivido mi vida, niña. Tú mereces vivir la tuya. Ahora, date prisa. Ponte algo sencillo, que no llame la atención. Sofía se vistió a toda velocidad, el corazón le golpeaba contra las costillas con una fuerza dolorosa. Se puso unos vaqueros y un suéter sencillo,
el corazón roto por dejar atrás el hermoso libro que él le había regalado. Tal como Elena había prometido, un coche la esperaba en la entrada de servicio. El chofer era joven y no hizo preguntas. El viaje a la ciudad fue un borrón. La sensación del aire libre, la vista de la gente corriente viviendo sus vidas, fue a la vez abrumadora y estimulante. Llegó a la cafetería 10 minutos antes de las 4. Estaba temblando cuando entró, buscando a Javier entre los pocos clientes. No estaba allí. Eligió una mesa en un rincón desde la que podía ver la puerta y pidió un café que no podía beber. Las 4 en punto llegaron y pasaron. Luego las 4:10. Las 4:15. La esperanza que la había sostenido comenzó a desmoronarse, reemplazada por un pánico helado. Quizás había recibido la nota, pero no le creyó. O tal vez se dio cuenta de que era demasiado peligroso. O, la peor posibilidad de todas, tal vez nunca se preocupó por ella tanto como ella pensaba. Justo cuando estaba a punto de rendirse, a las 4:25, sonó la campanilla de la puerta. Ella levantó la vista y sus ojos no se encontraron con los amables y sonrientes de Javier. Se encontraron con un par de ojos grises, tan fríos y mortales como un invierno ártico. Alejandro estaba de pie en la entrada, vestido con un traje oscuro, pareciendo un dios de la ira en medio de la tranquila cafetería. El mundo de Sofía se detuvo. Cada gota de sangre pareció helarse en sus venas. No había una llamada de negocios urgente. Nunca la hubo. Era una trampa. Todo había sido una prueba. Él avanzó hacia su mesa, cada paso era lento, deliberado, el sonido de sus zapatos caros en el suelo de madera era como el martilleo de clavos en un ataúd. Se detuvo frente a su mesa, mirando el café sin tocar, luego su rostro pálido y aterrorizado. No dijo nada. No tenía por qué. Su presencia lo decía todo. Me alegro de que hayas podido llegar, dijo finalmente, su voz era un murmullo suave y aterrador, más espeluznante que cualquier grito. Tuve la tentación de dejar que tu amigo viniera, de ver vuestra pequeña y feliz reunión. Pero luego decidí que era mejor que fuéramos tú y yo quienes tuviéramos esta conversación. En privado. Se sentó en la silla frente a ella, una sonrisa gélida jugando en sus labios. No era una sonrisa de triunfo, era una sonrisa de dolor y traición profundos, la sonrisa de un hombre cuyo corazón acababa de ser arrancado y pisoteado. Sabes, continuó en ese mismo tono peligrosamente bajo, la gente siempre me pregunta cuál es la clave del éxito en los negocios. Yo les digo que es anticipar el próximo movimiento de tu oponente. Es saber lo que piensan incluso antes de que lo piensen ellos mismos. Se inclinó hacia adelante, su mirada clavada en ella. Leí tu nota para Javier anoche. Elena es muchas cosas, Sofía, pero no es una buena mentirosa. La presioné cuando volvió y se derrumbó en menos de un minuto. El nombre de Elena la golpeó como un puñetazo en el estómago. No le hagas daño, jadeó. No es su culpa. Yo la obligué. Oh, ya nos ocuparemos de Elena. Pero primero, tú. Quería creer que estaba equivocado. Recé para estarlo. Te regalé el libro de mi padre. Te abrí una parte de mí que no le había abierto a nadie en años. Y mientras yo hacía eso, tú ya estabas soñando con correr a los brazos de otro hombre. Cuéntame, Sofía, su voz era seda y veneno. ¿Fue divertido hacerme el tonto? ¿Disfrutaste viéndome bajar la guardia mientras planeabas tu traición? Las lágrimas corrían por las mejillas de ella ahora. No fue así. No lo entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente, espetó él, y el suave control finalmente se rompió, revelando la furia cruda que había debajo. Entiendo que, sin importar lo que haga, sin importar lo que te ofrezca, siempre serás una Montero. Incapaz de ser leal, programada para la traición, igual que tu maldito padre. Se levantó bruscamente, tirando al suelo el dinero de la cuenta. Vámonos. Tenemos un largo viaje por delante. ¿Viaje? ¿A dónde vamos? Lejos, dijo, agarrándola por el brazo con una fuerza implacable. Voy a llevarte a un lugar donde nunca más volverás a ver el rostro sonriente de Javier Alcocer. A un lugar donde la única persona con la que hablarás seré yo. A un lugar donde finalmente aprenderás la lección más importante de todas. Alejandro, por favor, sollozó mientras se la arrastraba fuera de la cafetería. Te escuché cuando me hablaste de tu madre, sentí. Silencio, rugió, girándose para encararla en la acera, haciendo caso omiso de las miradas de los transeúntes. Perdiste el derecho a decir mi nombre y a hablar de mi familia en el momento en que decidiste apuñalarme por la espalda. Creí ver algo en ti. Bondad. Fuerza.
Fui un estúpido. Abrió la puerta de un coche negro que estaba esperando y la metió dentro sin ceremonias. Él subió por el otro lado y le dio una orden al conductor. El coche se incorporó al tráfico, alejándose de la ciudad, de su única oportunidad de libertad. A partir de este momento, ya no serás la señora de mi casa. Serás mi prisionera en el sentido más estricto de la palabra. Se acabaron los lujos. Se acabaron las bibliotecas y los jardines. Se acabaron las conversaciones. La miró, sus ojos eran astillas de hielo sin alma. Lo tenía todo planeado para destruirte y vengar a mi familia, pero en cambio, me destruiste a mí. Felicidades, Sofía. Ganaste. El coche siguió avanzando, sumergiéndola cada vez más en un futuro desconocido y aterrador, mientras la ciudad, con todas sus promesas de vida y libertad, desaparecía tras ellos. Se había arriesgado y lo había perdido todo, y ahora estaba completamente, irremediablemente, a merced del hombre al que había traicionado. El viaje se sintió como una caída al abismo en cámara lenta. La ciudad desapareció, reemplazada por la oscuridad de la carretera, con los faros del coche cortando una solitaria franja de luz en un mundo que se había reducido a la claustrofobia del vehículo y al hombre de piedra sentado a su lado. Alejandro no la miró, no le habló, ni siquiera reconoció su existencia más allá de ser una carga que estaba transportando. Sus manos estaban agarradas al volante con una fuerza que blanqueaba sus nudillos, y su perfil, recortado contra las luces que pasaban, era el de una estatua griega tallada en furia y traición. Sofía, por su parte, se había sumergido en un estado de shock entumecido. Las lágrimas se habían secado en sus mejillas, dejando rastros fríos en su piel. Cada kilómetro que los alejaba de la ciudad era un clavo más en la tapa de su ataúd, un recordatorio de lo estúpida que había sido. El hombre amable de la biblioteca, el hombre que le había regalado un libro de su padre, que le había sonreído con una pizca de genuina calidez, se había ido, borrado por su traición. En su lugar estaba el monstruo original, pero 1000 veces más peligroso, porque ahora su crueldad no nacía de un plan calculado de venganza, sino de un corazón herido. Y no había nada más impredecible que una bestia herida. Después de lo que parecieron horas, el coche se desvió de la carretera principal hacia un camino de tierra lleno de baches. El sonido de las olas rompiendo se hizo cada vez más fuerte, un murmullo amenazador en la noche. Finalmente, el coche se detuvo ante una casa que parecía surgir del propio acantilado. Era una construcción moderna, de cristal y madera oscura, suspendida sobre el furioso océano. Era arquitectónicamente impresionante, y la prisión más hermosa que Sofía había visto jamás. Alejandro la sacó del coche con la misma eficiencia impersonal que un carcelero. La condujo dentro. El interior era minimalista, amueblado con piezas de diseño que parecían incómodas y frías. La pared del fondo era un gigantesco ventanal que daba al mar negro e infinito. «Esta es tu nueva casa», dijo Alejandro, rompiendo por fin el silencio. Su voz era plana, desprovista de toda emoción. «Hay comida en la nevera. La ropa que necesitas está en el dormitorio. No hay televisión, ni internet, ni teléfono. Y las puertas y ventanas están hechas de cristal reforzado y no se pueden abrir sin un código que solo yo conozco». Se giró para mirarla, y sus ojos eran como dos fragmentos de hielo. «Tu única compañía será el sonido de las olas y tus propios pensamientos de arrepentimiento. Cada 2 días, vendré a reabastecer la despensa. No intentes hablarme. No te responderé. Para mí, a partir de este momento, has dejado de existir». Sin esperar respuesta, se giró y se fue. Sofía escuchó el sonido de la cerradura de alta tecnología al activarse, un clic definitivo que selló su destino. Corrió hacia la puerta, golpeándola con los puños, gritando su nombre, suplicando, pero solo el sonido del viento y el mar le respondió. Se derrumbó en el suelo, sollozando, rota no solo por el miedo, sino por el profundo y amargo peso de su propio error. Los días siguientes fueron una tortura de soledad absoluta. El silencio de la casa era ensordecedor, solo roto por el rugido constante del océano, un recordatorio de la furia contenida de su captor. Descubrió que tenía razón. Las ventanas no se abrían, las puertas no cedían. Estaba atrapada en una vitrina con vistas al fin del mundo. Tal como lo prometió, Alejandro venía cada 2 días. Llegaba en silencio, llevaba las bolsas de la compra a la cocina y se iba sin mirarla, como si fuera un mueble más de la habitación. Y esa indiferencia la hería más que cualquiera de sus amenazas anteriores. Le demostraba que realmente había logrado matarlo por dentro, que había destruido cualquier sentimiento que pudiera haber tenido hacia ella, bueno o malo, dejándole solo un vacío.
Sin nada más que hacer, pasaba los días mirando el mar, perdida en sus pensamientos. Recordaba el beso en el vestíbulo, la cruda desesperación que había sentido en él. Recordaba su rostro en la biblioteca, abriéndose a ella por un instante. Había vislumbrado al hombre detrás del monstruo, un hombre solo y herido, y en lugar de intentar curarlo, lo había apuñalado en el mismo lugar donde ya sangraba. La culpa la devoraba. Empezó a darse cuenta de una verdad aterradora. En su desesperación por huir de su prisión, había estado huyendo de algo más. Estaba huyendo de sus propios sentimientos, de la aterradora atracción que sentía por él, de la forma en que su cuerpo lo traicionaba y su corazón comenzaba a compadecerlo. La traición no había sido solo contra él, había sido contra sí misma. A la semana, el tiempo cambió. El cielo se oscureció hasta volverse un lienzo morado y magullado. El viento aullaba alrededor de la casa, haciendo vibrar los gruesos paneles de cristal. El mar, antes solo un fondo constante, se convirtió en una bestia enfurecida, lanzando olas monstruosas contra las rocas debajo de la casa, salpicando las ventanas con espuma salada. Y entonces, mientras la tormenta arreciaba con toda su furia, las luces parpadearon y se apagaron. La oscuridad total la envolvió, y un miedo primitivo y helado se apoderó de ella. Justo en ese momento, escuchó el sonido de la cerradura principal. En medio de la oscuridad, la silueta alta y oscura de Alejandro apareció en la puerta, recortada contra el relámpago que iluminó el cielo por un instante. El generador debe de haber fallado, dijo su voz desde la oscuridad. El camino principal está bloqueado por un árbol caído. Parece que estamos atrapados aquí hasta que pase la tormenta. Se movió por la habitación a oscuras con una familiaridad segura, encontrando un cajón y sacando unas velas. Las encendió, y la pequeña luz danzante arrojó largas sombras parpadeantes por la habitación, haciendo que sus rasgos parecieran aún más duros y cincelados. Estaban solos, atrapados juntos por la furia de la naturaleza. Estaba en la despensa, por suerte tengo una para los vinos, dijo él, su voz todavía impersonal. Debo asegurarme de que el tejado aguante. Quédate aquí. Pasó a su lado, y en la penumbra, su brazo rozó el de ella. El simple contacto fue como una descarga eléctrica en la oscuridad, un recordatorio de la intimidad que habían compartido. Ambos se congelaron por un instante. Alejandro reanudó la marcha, pero el momento había roto el hechizo de su indiferencia. Un trueno ensordecedor sacudió la casa, y un relámpago iluminó el rostro de Sofía. Vio el miedo genuino en sus ojos, la forma en que su cuerpo se estremecía involuntariamente. Algo en él, la parte humana que había intentado enterrar bajo capas de traición y rabia, se movió. Con una maldición ahogada, abandonó su inspección del tejado y fue al pequeño bar. Se sirvió un whisky, tras un momento de duda, sirvió otro y se lo llevó. Bebe, dijo, poniéndole el vaso en las manos temblorosas. Te ayudará. Sofía bebió, y el licor le quemó la garganta, pero el calor que se extendió por su pecho fue bienvenido. Permanecieron en silencio durante mucho tiempo, escuchando la sinfonía de la tormenta. Lo siento, dijo ella finalmente, la voz quebrada. ¿Por qué?, preguntó él, sin mirarla. Lo siento por haberte traicionado. Tenía miedo. No de ti. Bueno, sí, al principio. Pero luego empecé a tenerme miedo a mí misma. De lo que sentía cuando estaba cerca. Me mostraste esa pizca de amabilidad y fue como si me ahogara. No sabía cómo manejarlo. Huir parecía la única opción. Él la miró entonces, y a la luz de las velas, pudo ver la agonía en sus ojos. Me estaba enamorando de ti, dijo él, y la confesión, desnuda y cruda en la oscuridad, le robó el aliento. Y por un estúpido instante en esa biblioteca, pensé que tal vez tú, que tal vez podríamos encontrar algo en medio de este desastre que yo había creado. Pensé que te estaba liberando con mi amabilidad, no construyendo una jaula más fuerte. No sabía si podía confiar en ello, admitió ella, las lágrimas rodando de nuevo por sus mejillas. Creí que era otra forma de control, otro juego. No fue un juego, dijo, su voz ronca de emoción. Fue lo más real que he sentido en 10 años. Y por eso me dolió tanto. Sentí la misma cuchillada que mi padre debió de sentir cuando Ricardo lo traicionó. Y el monstruo que juré que siempre sería para vengarme, se hizo cargo. Otro relámpago iluminó la habitación, y en ese instante estaban de pie el uno frente al otro. Él dio un paso, luego otro, hasta que estuvo tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Levantó una mano y, muy lentamente, le apartó un mechón de pelo de la cara. Odio que seas la única persona que puede hacerme sentir así, susurró.
Y yo te odio a ti por hacerme quererte, replicó ella, su voz apenas un murmullo. Él se inclinó y la besó. No hubo furia, ni desesperación. Fue un beso de rendición. Tierno al principio, luego se profundizó con todo el anhelo y el dolor que habían reprimido. Era un beso de perdón, un beso que borraba las deudas y los rencores, dejando solo la abrumadora verdad de lo que sentían el uno por el otro. Se separaron, jadeando, apoyando la frente el uno en el otro. Dime que eres mía, Sofía, suplicó él. No por un contrato, no por venganza. Dime que quieres ser mía. Lo soy, lloró ella, sus brazos rodeándole el cuello, aferrándose a él como a un salvavidas en medio de la tormenta. Siempre lo he sido, aunque tuviera demasiado miedo para admitirlo. La mañana después de la tormenta amaneció clara y limpia. El mundo parecía recién lavado. Sofía se despertó en los brazos de Alejandro, en la cama de la prisión que ahora se sentía como un santuario. Por primera vez en meses, se sintió segura. Se sintió en casa. Un año después, el sonido de las olas había sido sustituido por las risas de un bebé. No vivían en la mansión, que había sido vendida, ni en la casa del acantilado, que permanecía como un recuerdo agridulce. Vivían en una casa que habían construido juntos, llena de luz, de libros y de calor. Elena estaba allí, por supuesto, no como ama de llaves, sino como una abuela honoraria y refunfuñona que mimaba sin remedio a su pequeño nieto, Nicolás. Alejandro se había enfrentado al pasado. Usando sus recursos, había expuesto los crímenes de Ricardo Montero, pero se había asegurado de que Sofía estuviera legalmente protegida de cualquier consecuencia, dándole un cierre sin manchar su futuro. Se había disculpado profunda y humildemente con Elena, quien lo perdonó con un abrazo y una advertencia de que no volviera a ser un idiota. Y Javier, después de un incómodo pero necesario café organizado por Sofía, aceptó las disculpas de Alejandro y, aunque nunca serían grandes amigos, se estableció una paz respetuosa. Esa tarde, Alejandro encontró a Sofía en el jardín trasero, meciendo a Nicolás en sus brazos mientras dormía. Él la rodeó por detrás con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro y mirando el rostro de su hijo. ¿En qué piensas?, le susurró. Pensaba, dijo ella, inclinando la cabeza hacia atrás para apoyarla en su hombro, que si alguien me hubiera contado hace un año que hoy estaría aquí, feliz, con un marido al que amo y un hijo precioso, me habría reído. Yo habría pensado que era mi peor pesadilla, confesó él, sonriendo. Mi venganza fracasada se convirtió en todo lo que nunca supe que quería. Tu venganza nos salvó a ambos, creo yo, dijo ella. Nos obligó a enfrentarnos a nuestros peores demonios y a encontrar algo mejor. Él la besó en el cuello, inspirando su aroma. Te amo, Sofía Valdepeña. Y yo a ti, Alejandro. Siempre. Él la compró por venganza, por un orgullo ciego, creyendo que la ruina de otro hombre era el único legado que importaba. Pero cuando la vio sonreírle a otro, los celos y el arrepentimiento le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el perdón. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.